Bueno, lo decíamos hace un ratito cuando hablábamos con Eduardo Serenellini. Uno de los temas del día tiene que ver con las medidas de fuerza que va a llevar adelante el campo, propuesta por distintas entidades agropecuarias precisamente. Y estamos en comunicación para charlar de este tema con Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Leonardo. Acá Tiki Barral y Fabio Vallejo los saludamos. ¿Cómo le va? Hola Kiki, hola Fabio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en principio queremos saber cómo, qué le pareció, ¿no? Esta decisión de comenzar ya la próxima semana, desde el lunes hasta el jueves, con medidas de fuerza, con un cese de comercialización de Hacienda y granos para la próxima semana. A ver, yo creo que esto, a ver, la medida que está tomando la mesa de enlace, por resumirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, era una medida que estaba anunciada en la medida que fuera consecuencia de acciones que tomara el gobierno que también estaban anunciadas y finalmente se concretaron, ¿no? Ujú. La verdad es que, así como no es nada bueno el tema del aumento de los derechos de exportación y todas las cosas que están pasando, tampoco es nada bueno lo que tiene que ver con los paros y comercialización, pero me parece que hay como una sensación de que ya la gota rebalsó el vaso y lo que es el sector agroindustrial, básicamente lo que tiene que ver con la gran parte de la primera parte de la cadena, que son los productores y todo lo que tiene que ver con ellos, está muy enojado, ¿no? Entonces, siempre la sensación es, siempre cuando el Estado necesita, vienen y nos aumentan los impuestos, nos aumentan los derechos de exportación, no tenemos mejores condiciones como para suplantar esas cosas. Entonces, en un momento donde vos hoy, lo que tiene que ver con la mayoría los cultivos de la Argentina, están con no tan buen estado, porque en algunos lados están bien, pero hoy tenés sensación de pocas precipitaciones, o no sabés, los rindes seguramente estén bajando, la carne no está en su mejor momento, los insumos están caros, los plazos y financiamientos que dan los bancos tampoco son muy buenos. Entonces la sensación de falta de capitalización o de pérdida de rentabilidad real de los productores es latente y muy Ujú. visible, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, perdón, Leonardo, se dice que con este aumento del 30 al 33%, aproximadamente un 60% de la producción va a tener renta negativa. Es muy alto el impacto. sí, ponerle, a ver, con que ya tenga renta negativa alguna parte de la producción ya es un problema. Si Ujú. es 40, 20, 60, para el caso es lo mismo, ¿no? Porque si no tenemos que empezar a pensar en lo que tiene que ver con la segmentación, porque acá creo que muchas veces también el gobierno, y escuché que algunos del gobierno están hablando de esa manera respecto a que el campo está bien, entonces tiene que dar, y se llevaron capitales afuera, y vienen sacando un montón de rentabilidad. Me parece que no es así. Me parece que hay que entender muy bien lo que tiene que ver con las actividades agroindustriales. Mismo, te pongo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, cuando yo era ministro, teníamos la provincia dividida en 6 regiones bien diferenciadas, agroclimatológica y geopolíticamente. O sea, no tiene nada que ver lo que es el norte de Buenos Aires con el sur y suroeste o el sudeste. Claro. Son producciones distintas, son suelos distintos, son rentabilidades distintas, son climas distintos. Entonces me parece que hoy hay un problema y lo que hay que ver es cómo se encara ese problema para empezar a destrabar la solución. El principal problema hoy que tiene el campo, independiente del aumento de los derechos de exportación, que hoy joroban y mucho, porque no solamente es eso, sino también el aumento impositivo y los impuestos provinciales, municipales y nacionales, y eso también obviamente joroba, cuando uno tiene que empezar a desembolsar, a ver cómo viene la cosa y tenés que siempre poner y no saber qué es lo que te va a pasar, porque vos y yo estamos hablando de esto y no sabemos cómo va a terminar la cosecha o cómo van a empezar las siembras de junio y julio para adelante, no Ujú. sabemos qué va a pasar con el clima. Claro. Entonces también es otro problema que también puede venir. Pero acá hay un grado, me parece que para que la gente entienda cuál es el principal problema que tiene el sector hoy, uno de los principales es, hoy el campo, por decirlo de una manera, entre todas las actividades agroindustriales, hoy vende sus producciones a $1.43, por decirlo en promedio, Ujú. y tiene que comprar insumos y tecnología y contratistas para sembrar o para fumigar o para cosechar con $1 arriba de 75. Entonces ya ahí tenés una pérdida enorme, porque no está compensado esto de que el dólar esté estable. Al campo hoy, en realidad,
lo perjudica porque los insumos no bajan, porque los plazos y financiamientos no hay muchos, porque tenés un montón de condiciones complicadas, entonces y porque los créditos tampoco son blandos, entonces ahí tenés un problema, y eso no viene ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. Claro, Leonardo, ¿y cómo se le hace frente a este desfasaje que hay? Porque son 32 pesos, no es que uno está hablando de una diferencia que vende a 10 y compra a 12. Acá estamos hablando de 30 y pico de pesos. Sí, porque vos sí, hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Lo que siempre estamos hablando, y seguramente vos también lo analizaste siempre, siempre se hablaba del tema del desfasaje del IVA, ¿no? Que vos vendías a un IVA 21, perdón, y comprabas $1 a un IVA con 21% y vendías a 10,5. Ya ahí tenías un desfasaje, o sea, ni siquiera estamos hablando de todo eso, que ya lo tenemos también como un problema. El Estado se lleva dentro de lo que es la renta agropecuaria promedio, en algunos casos hasta el 90%. Hoy hay productores, por decirlo de una manera, de soja, por meterlo en un cultivo, donde el Estado se lleva casi el 80% de lo que es la rentabilidad del cultivo o lo que sacan de la cosecha. No, es tremendo. Algo no está bien. Por eso, imagínate si hay productores chicos, medianos, grandes, no importa acá el tema, porque acá no depende quién tenga más espalda que otro, ¿no? Porque si no siempre vamos a estar en la ecuación de dame la plata a mí, esto es aumento de los derechos de exportación, dame la plata a mí, Estado, para que yo lo redistribuya como quiero o como puedo, ¿no? Y los productores dicen, no me la vas a sacar, si no, primero me preguntás y si no me das otras alternativas, porque escuchamos por ahí que están analizando medidas para impuesto a las ganancias, todo eso, pero la gente, ¿por qué no cree? Porque esto de la redistribución de lo que son los derechos de exportación en productores chicos y medianos, como se dijo hace unos días, ya pasó. En el gobierno, cuando el que hoy gobernador Kicillof estaba en el Ministerio de Economía, eso se usó y no se pudo implementar bien, o sea, se devolvía la plata recién después de un año, 8 meses, 10 meses, cuando la gente en realidad no lo necesitaba, entonces el descreimiento es grande. Entonces me parece que lo que hay que hacer es cómo empezar a plantear de que esto tiene que dejar de destrabarse, porque si no, siempre va a haber los estados que fabrican enemigos, ¿no? Así, bueno, ahora el campo se enfrenta. ¿Por qué el campo se manifiesta? ¿Y por qué el campo hace paro de comercialización? ¿Y por qué la semana que viene en una gran exposición también los productores autoconvocados? Porque están enojados. ¿Y porque es forma de visibilizar su conflicto, que en realidad los está afectando? Y yo respeto mucho eso, independiente de las formas, que me parece que yo siempre digo hay que estar en el diálogo permanente, y al Estado hay que mostrarle cómo uno se lo ayuda, pero también hay que exigir que el Estado no haga determinadas cosas también, ¿no? Entonces me parece que acá hay que seguir dialogando, todo se tiene que seguir sentando a conversar. Perdón, Leonardo, es muy interesante esto, porque otra vez vemos que vuelve la lógica de la grieta entre el campo y el gobierno. Un Alberto Fernández que había dicho, bueno, yo quiero dialogar, me quiero sentar a dialogar. Hay algunos productores agropecuarios que tampoco querían llegar a este cese de comercialización, pero bueno, evidentemente lo que se están pidiendo son reglas de juego claras, ¿no es cierto? Que el tratamiento impositivo sea igualitario para los distintos productores agropecuarios, que me parece que el foco tiene que estar puesto ahí. Sí, por lo menos que sea justo. Claro. La situación de injusticia es muy grande. Entonces, porque no es algo reiterado. Nosotros también hemos hecho, en el momento, cuando nosotros estábamos en el gobierno, hubo una salida en el principio de nuestro gobierno de los derechos de exportación, y después en el 2018, con la crisis económica, se volvieron a subir a través de un decreto del presidente Macri en su momento, pero no solamente para los productos agroindustriales, sino para todos los productos que se exportaban. Entonces, obviamente, ahí el campo, por decirlo de una manera general, obviamente bancó mucho más la situación, porque no era algo directo para la agroindustria, sino para todos los productos. Acá lo que se está haciendo es, vamos a subirle alguno. Hay cultivos que fueron, o producciones que fueron favorecidos, entre comillas, en esto, pero así todo les bajaron algunos puntos, pero en realidad les bajaron puntos, pero para compensar lo que en su momento se había subido. Entonces me parece que lo que hay que hacer es estar muy atento, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque no es nada bueno que el sector, digo, y te termino con esto para no aburrirlos, digo, nosotros estamos diciendo, vos, Fabio, yo, que en la Argentina existe una crisis agroalimentaria, ¿no? Y hay que combatir el hambre. Sí. Y el gobierno está tomando acciones con eso, pero parece una paradoja que le tengamos que poner cada vez más impuestos
justamente a los que producen alimentos, ¿no? Entonces me parece que eso es la parte que está mal. Claro. Te quiero hacer una última consulta porque, bueno, sabemos cuál es el impacto de esta suba del 30 al 33% en los impuestos, pero ¿cuál va a ser el impacto de la medida de fuerza también, ¿no? Porque se espera un alto acatamiento, por lo menos eso es lo que se desprende de declaraciones de integrantes de la mesa de enlace, que va a tener un alto acatamiento la medida de fuerza. ¿Cuál va a ser el impacto, crees vos, en cuanto al mercado de Hacienda, por ejemplo, también a la operatoria de los granos? No lo sé, porque es muy difícil evaluar también, porque depende de lo que entre de ganado en lo que tiene que ver con los mercados comercializadores cada día, depende del traslado. Me parece que lo que hay que ver es, a ver, el impacto primero es la visibilización, a ver qué grado, como vos decís, de acatamiento existe respecto a esto. El impacto económico no lo puedo saber, esperemos que sea lo menor y esperemos que todos entren en el circuito de continuar con el diálogo, ¿no? Me parece que tal vez el gobierno, independientemente que no quiere llamar al diálogo nuevamente, o que yo escuché por ahí también que el gobierno considera roto el diálogo, me parece que eso no es. O sea, me parece que justamente cuando uno muestra la visibilidad de un conflicto es para seguir, a ver, sigamos hablando para ver si lo podemos destrabar, porque esto no le beneficia a nadie, ni siquiera al gobierno, ¿entendés? Entonces, y también es muy importante, porque muchas veces con esto vos hablaste de lo que es la grieta y de superarla. Es muy importante también que la gente entienda que la agroindustria, la Argentina tenemos 24 provincias, de las cuales 22 tienen actividad agroindustrial y tiene que ver con el motor de sus economías provinciales. Ergo, es lo que mueve la economía del país. La agroindustria es el principal generador de mano de obra directa o indirecta, aparte de poder producir alimentos para millones de personas en el mundo y con todo lo que sabemos, etcétera. Pero en la medida que sigamos con estas cosas, el país, nosotros somos un país rico en recursos, pero no somos un país rico. Tenemos que generar riqueza, y todo esto, en vez de generar riqueza, sigue generando pobreza, y es lo que hablamos que tenemos que combatir, ¿no? Entonces, para mí, tenemos que seguir dialogando independientemente del gobierno de turno. Estas son cosas que en algún momento tienen que empezar a dar un salto de calidad diferente, y sí o sí tenemos que favorecer la producción. Acá no nos olvidemos que el principal perjudicado al final termina siendo el productor, porque con todo lo que hablamos al principio. Entonces el primer eslabón de la cadena, que es el que invierte en forma directa, es el que más se lo perjudica. Entonces hay que cuidar a los productores. Ya pasamos muchísimos años con todos estos temas complicados, donde gran parte de los productores ya no lo son más, ¿no? Claro, y cuando entendamos que son parte fundamental de la economía argentina, bueno, me parece que tiene que ir por ahí, ¿no es cierto? Porque cuando yo menciono lo de la grieta, tomo una declaración nada más, porque hay muchísimas declaraciones, pero una declaración pública, por ejemplo, de Oscar Parrilli, una persona importante del gobierno, diciendo que, por ejemplo, se sienten orgullosos de que el primer paro al gobierno sea por parte del campo. No son declaraciones que son saludables, no colaboran en nada, sin lugar a dudas, y me parece que va... como decís vos, Leonardo, tendría que ir por el camino del diálogo y que esto se solucione de otra manera, ¿no? Es lamentable. Porque si no se echa leña al fuego, ¿no? En una situación que... ¿Cómo? Yo las declaraciones escuché las declaraciones del senador Parrilli hoy, y la verdad que es lamentable. O sea, primero que no está diciendo cosas ciertas. Primero que no es verdad todo lo que él expone. Y aparte lo expone con un grado de si querés, de direccionamiento complicado, y para la gente que no está tan en el día a día las cosas, escuchar eso de una persona pública que hoy tiene responsabilidad, todo me parece que no es nada bueno, y más del gobierno, ¿no? Me parece que hay que tener muchísimo cuidado, De hecho, yo que ya no estoy más en el gobierno, también yo soy muy cuidadoso en las cosas que uno dice, ¿no? Porque me parece que acá lo que hay que hacer es sumar, ya que siempre acá hay un problema que hay que tratar de destrabarlo de alguna manera. ¿Y cómo se destraba? Charlando, siguiendo, dialogando, buscando medidas en conjunto hasta las últimas consecuencias. Y siempre hay oportunidad en el diálogo. Entonces me parece que lo que hay que hacer es seguir trabajando juntos. Leonardo, y creo que esa es la frase, sumando y no poniendo palos o haciendo más grieta, ¿no? Por supuesto, de ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que hacer es seguir. Si el campo tiene, como yo digo, tiene toda la derecha de manifestarse en contra de algo que saben que le está molestando, y eso es real. Lo que no es verdad es lo que dice el senador Parrilli cuando el campo fue el que más se llenó de plata, que escuchaba ahí que mandaron divisas afuera, que fueron... Claro, los responsabiliza de la crisis que está atravesando la Argentina. Sí, bueno, pero es facilísimo hablar así. Me parece que hay un grado de desconocimiento grande, ¿no? Porque hay que mirar toda la Argentina. La Argentina no es ni lo que son las economías regionales solos, ni lo que son la pampa húmeda solo, ¿no? Hay mucho para mirar ahí, y en su conjunto, cuando uno mira lo que es la actividad agroindustrial,
todo lo que perdemos en todos estos análisis cuando deberíamos estar abriendo mercados nuevos, generando exportación cada vez más, etcétera, me parece que lo que tenemos que mirar es eso, toda la oportunidad que todavía hay. Leonardo, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Radio Latina, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias, que tenga buen día. Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires.